hace pocos años declaró que Arica está calificada en Europa como infestada de paludismo grave, ¿no? Y a esta precaria situación se une también de dónde sacaba el agua la gente, que había que normatizar el agua de pozo de la gente, ¿no? Y aquí viene el centro y con esto vamos avanzando hacia el final. ¿Por qué hablamos de chilenizando chilenos? Aquí hay una noticia del diario El Ferrocarril. Los consignatarios de naves, agentes de aduana y demás casas de comercio levantan una carta de queja por la conducta descortés y atropelladora del jefe de sección de la alcaldía, don Víctor Leña, que no corresponde en lo absoluto a las condiciones de cultura y buenas maneras que debe observar y caracterizar a un jefe de sección como el puesto que ocupa. Es decir, hay una queja de la población del trato poco diligente del encargado de aduana y que obviamente se distancia de la normativa que debiera traer un funcionario público desde el canon de la modernidad. Luego, otra noticia. Todo lo anterior obligaba a que la autoridad se enfocara en formalizar prioritariamente la relación con los oficiales públicos, controlando que se mantenga una conducta propia de su dignidad. Habrá audiencia especial para reclamos de multas o coimas que hiciera la policía o cobros indebidos de dinero. Es decir, las coimas también escapan a la norma y también nuestros funcionarios públicos de la época eran proclives a cobrar. Otro apartado, en este mismo sentido, al tratarse de una región anexada militarmente, el primer rostro que asume el Estado vencedor en la zona es la del militar. No obstante, en los primeros años de la administración chilena, marcada por la ocupación militar, los soldados observan muy mala conducta por sus repetidas faltas en el servicio y en de embriaguez, dando mal ejemplo a la tropa. Por último, el médico de la ciudad y encargado de dirigir el servicio de vacuna ante esta intendencia, esto asociado a la salubridad que habíamos conversado anteriormente, dice: ha llamado mi atención que los soldados casados de la guarnición no aceptan la vacuna para sus hijos. Esta negativa envuelve un peligro para los habitantes. Conseguiré una orden del señor general para que el vacunador la presente al ofrecer sus servicios, lo que me permito transcribir a usted para su conocimiento, rogándole quiera tomar las medidas que crea conveniente a fin de que los hijos de los soldados de la guarnición acepten el servicio eficaz de la vacuna y no la rechacen como dice el médico de la ciudad. Es decir, estaban siendo los agentes del Estado los principales agentes que se oponían a las medidas sanitarias que son parte de la modernidad. Y en conclusión, es necesario proponer que, a la luz de algunas pistas presentadas en el presente documento, el paradigma de la modernidad no está por naturaleza radicado en un grupo en particular, aunque este grupo sea el representante del Estado que propugna dichos principios. Incluso la denuncia de las actividades reñidas con el modelo de progreso presentado pone en un estatus de superioridad al denunciante, insinuando que los valores promovidos como deber mesiánico del Estado de Chile son reconocidos por todo el cuerpo social. Es decir, en el fondo, toda esta idea de que el Estado chileno, vencedor, poseedor de una misión trascendente, mesiánica, de traer el orden y el progreso acá, tal vez no es tan así. Y eso lleva a que realicemos el concepto de chilenización. Eso es. Gracias. Muchas gracias, profesor. Continuamos con las ponencias. Profesor Elías Pizarro Pizarro. Profesor Elías Pizarro es profesor de Historia y Geografía, titulado de la Universidad de Tarapacá, y está doctorando en Historia en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Su ponencia dice relación con una mirada hacia atrás, la marcha y toma de Arica durante la Guerra Civil de 1891. Comienza la ponencia, doctor Luis Pizarro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco, me suman las palabras de José, de Raúl, a esta invitación a conversar un poquito sobre varias cosas relacionadas con la historia de nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Arica. Igualmente un saludo a los asistentes, a hartos colegas de historia, y mientras escuchaba a José, a Raúl, estaba Fabián acá mismo, al lado mío. Esta jornada está hecha desde la región. Si ustedes se dan cuenta, aquí habemos 4 profesionales formados en nuestra región, en la Universidad de Tarapacá. Sin menospreciar invitados externos a eventos, es una actividad hecha con una formación universitaria y de distintas generaciones. Yo me formé en los 80, Raúl en los 90,
y José con Fabián en los 2000. O sea, también hay una cosa interesante ahí de los tiempos, con discípulos, profesores, alumnos. Un dato interesante, yo hice mi práctica a Raúl cuando era alumno en el Liceo A1, en tercero medio, y me gustó mucho cuando después llegó a estudiar historia. No sé si lo convencí yo o le gustaba de antes, pero interesante. Yo a Raúl le hice la práctica el año 1988 en el Liceo A1 y estaba en tercero medio, y era un muy buen estudiante también. Bueno, un poquito para extender esta conversación. En realidad podríamos estar un buen rato hablando de estos temas, porque nuestra ciudad tiene una profundidad en el tiempo enorme. O sea, Arica tiene una profundidad que está datada, estudiada por una serie de investigadores, lo más conocido por nosotros es Chinchorro, ¿no es cierto? Después esta ciudad tiene una colonización durante el periodo peruano, tiene un periodo colonial que es peruano, tiene un periodo republicano que es peruano, y por circunstancias de la época nosotros aparecimos en esta región desde el sur de Chile y tiene después un periodo republicano chileno. Entonces esta región tiene toda una historia, no es solamente el 7 de junio de 1880, como dijo José, tiene mucha profundidad hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, eso también hay que dejarlo muy claro. De hecho, en el mes de abril, ¿no es cierto?, se celebró la fundación de la ciudad de San Marcos de Arica. A lo mejor algunos de ustedes hasta participaron. Ahora la gente no entiende estas dos señales. Bueno, ¿qué es? ¿Es abril, San Marcos, es 7 de junio? ¿Ah? Y es muy nuevo eso también, porque antes nadie se acordaba de San Marcos de Arica. ¿Ah? Es una señal que algo está pasando. Algunos tenemos distintas opiniones sobre eso, pero eso antes no sé. Yo creo que la gente de Arica antes sabe que esa fecha no se celebraba mucho como el 7 de junio, que siempre ha sido lo más importante. Bueno, podríamos hablar de muchas de estas cosas, pero después iremos a compartir algunas opiniones en torno a las ponencias que faltan y a las que ya han ocurrido. Bueno, yo quiero simplemente ver qué pasa en la ciudad después de la guerra. O sea, la ciudad de Arica empieza a formar parte del territorio nacional y así como hasta hoy día nosotros vemos en la prensa sucesos que pasan en el centro del país y hechos que ocurren en el centro y nos afectan a nosotros, a pesar de que Arica en esa época no tiene más de, yo diría, 2.000, 3.000 habitantes, casi una aldeíta, ¿no es cierto? También a nuestra ciudad llegan aires, llegan tiempos de conflictos que se estaban viviendo en el resto de nuestro país a nivel nacional. Y quizá uno de los episodios más lamentables de nuestra historia patria del siglo XIX fue la Guerra Civil de 1891, que tiene como principal protagonista al presidente José Daniel Balmaceda, ¿ya? Y es una guerra bastante cruel para la época porque tiene aproximadamente 10.000 muertos. Y 10.000 muertos en una guerra en el siglo XIX, en un país tan pequeño todavía, era realmente una tragedia. Esa guerra que tiene muchas causas, muchas explicaciones políticas. Más que una revolución, fue una guerra civil que dividió a los chilenos en dos bandos. Un bando que va a estar con el presidente de la República, que es principalmente el ejército, y un bando que va a estar con el Congreso, que es la Marina. Por lo tanto, son un par de meses, del mes de enero del año 91 al mes de agosto, en que esta guerra se va a desplazar, esta guerra civil, a todo el territorio nacional, y nuestra ciudad no está ausente. Obviamente que en Arica no van a ocurrir los grandes sucesos como ocurren en el centro de nuestro país, en Concón, en Placilla, en esos lugares que son decisivos para esta guerra, en agosto de 1891, pero sí el norte también está presente con una serie de episodios de combates, de guerra, donde, miren ustedes lo paradojal de la vida, como las otras crisis que hemos tenido. En esta guerra se enfrentaron viejos camaradas de armas de la guerra del Pacífico, en bandos contrarios. Vean ustedes lo traumático que puede haber sido. Antiguos generales que combatieron en Arica, en Tacna, en Lima, se ven en bandos distintos y van a enfrentarse en esa guerra civil, que tiene en el norte episodios también muy interesantes. Hay batallas en Guara, en Pozo Almonte,
Y nosotros, como éramos una región muy marginal, también a través de la prensa, a través de la opinión pública, de nuestras autoridades, los sucesos de esta guerra se acercaron bastante a nuestra región. ¿Y en qué sentido? En el norte, en Arica, habían autoridades políticas nombradas por el gobierno del presidente Balmaceda. Por lo tanto, si había un conflicto por terminar con el gobierno del presidente Balmaceda, obviamente que Arica estaba complicada porque iba a ser tomada, iba a ser ocupada por ejércitos, por tropas no leales al presidente Balmaceda, leales al Congreso de la República, que estaba en el bando opuesto. Como todas las guerras se deciden principalmente por quién tiene recursos para desplazar ejércitos, para comprar armas, para movilizar contingentes, y el Congreso Nacional fue muy astuto, se trasladó a Iquique. ¿Y por qué en Iquique? Porque Iquique era el corazón, ¿no es cierto?, del desierto salitrero y todos los ingresos que el país recibía. Por lo tanto, estratégicamente, toda la oposición al presidente Balmaceda se organiza desde Iquique hacia el norte y hacia el sur. El conflicto llega a nuestra ciudad en abril de 1891. Las autoridades políticas nuestras, las principales autoridades políticas de la región residían en ese tiempo en Tacna, no en Arica. Y teníamos una división política bastante, bueno, hoy día existe en parte, pero en parte ya está cambiada. Teníamos intendentes en Tacna y en Arica teníamos un gobernador. Eran familias ilustres, familias de Santiago que llegaban a ocupar cargos importantes desde el punto de vista político, cosa que hasta hoy día no cambiaba, se mantiene mucha continuidad. No eran nativos de la región, eran familias ilustres, los Lillo, los Mon, los Bletgana. Esas eran las autoridades, los Alemparte, familias bancosas, vinosas del centro de nuestro país, de las élites, llegaban a ocupar cargos. Y esas son las autoridades que tienen que tratar de enfrentar esta guerra civil que está avanzando y que está teniendo bastantes resultados, pero a favor de los sublevados del Congreso Nacional. En Arica hay mucha incertidumbre en torno a este conflicto. La población local está muy asustada porque llegan noticias de todos lados que va a haber un combate acá en Arica, porque Arica va a ser tomada para las fuerzas opositoras al presidente Balmaceda. Hay una serie de acuerdos, de reuniones. Como en todos estos conflictos hay declaraciones de estado de sitio, de decretos para, ¿no es cierto?, estabilizar a la población, el cierre de determinadas actividades, la actividad de recreo, de bebidas alcohólicas, control de las personas, de armas, salida, ingreso de la región, como ocurre en todos estos conflictos que son de conmoción interna en un lugar. Y nuestra ciudad y sus autoridades empiezan a tomar decisiones importantes, entre ellas la mayoría de la población de Arica empieza a irse hacia el valle, empiezan a escapar de esta guerra que va a darse en la ciudad, empiezan a avanzar hacia el interior. Los consulados extranjeros también a su población local o la embarcan en el puerto a italianos, ingleses, los pocos grupos que habían en Arica. Y en nuestra ciudad las autoridades civiles van a ser reemplazadas por autoridades militares, que ocurren en todas las conflagraciones, ¿cierto? La autoridad civil tiene que ceder el lugar a las autoridades militares. En los días claves para tomar Arica van a ser del 3 al 5 de abril de 1891. Es una historia larga porque estos ejércitos llegan en distintos lugares de la costa, van a desembarcar. Es súper interesante lo que ocurre porque algunos de estos ejércitos no conocían esta región, se van a perder algunos incluso en los sectores de más hacia el sur de Corazón y todos esos sectores, porque algunos bajan en la noche con la Camanchaca, todo eso. Ocurren cosas muy extrañas. Pero se va a fortificar el Morro, se desplazan soldados de Tacna, Arica, soldados leales al presidente Balmaceda, muy poca tropa por lo demás para enfrentar a esta escuadra que venía muy armada a ocupar estos territorios.
Y lo paradojal de esto es que parece ser que después de conversar bastante, las autoridades llegan a la conclusión de que Arica estaba perdida, que no había que enfrentar a las fuerzas congresistas y las autoridades militares, después de haber hecho toda esta suerte como de preparación para el conflicto, deciden no dar combate y abandonar la ciudad. Conversan con algunos representantes de los países, delegaciones extranjeras, para que ellos hicieran una suerte como de parlamento con estas tropas que ya llegaban, y las autoridades chilenas toman tren y se dirigen a